Vamos de inmediato con las informaciones, lo escuchábamos hace instantes. El presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró no tener información de que algún otro funcionario de gobierno haya tenido o intentado tener contacto con Héctor Yaitul. Esto luego de que ayer aceptara la renuncia de la que entonces era ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, por intentar contactarse con el líder de la coordinadora, Arauco Malleco. Desde la región de Atacama nos informa Daniela Ruiz-Tagle. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Puede asegurar si otro ministro haya tenido comunicación con el líder de la CAM, Héctor Yaitul? Esa fue la pregunta que comenzó a responder el presidente Gabriel Boric en un punto de prensa acá en Freirina. El mandatario aseguró no tener información de ningún otro funcionario que haya tenido contacto con Yaitul. Antes manifestó que siempre, desde un comienzo, se pidió un mandato general que era dialogar para solucionar el conflicto en la Araucanía. Sin embargo, hizo la diferencia con el líder de la CAM. El señor Yaitul decidió tomar otro camino que no es la paz, sostuvo el mandatario. Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul en ninguna circunstancia. Nosotros dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz. Y eso es público notorio, ustedes lo pueden ver en diferentes declaraciones. El señor Yaitul claramente decidió tomar otro camino. Claro, y todo esto a propósito de lo que ustedes mencionaban al inicio, este intento de contacto entre la ministra Janet Vega, la ex ministra Janet Vega de Desarrollo Social, y Héctor Yaitul. Recordemos que una asesora de Janet Vega se contactó con el líder de la coordinadora, Arauco Malleco, señalando que si es que era posible establecer un contacto telefónico con la entonces ministra de Desarrollo Social. Durante esta jornada finalmente se consultó a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, si es que finalmente cómo se había dado esta situación. Bueno, ¿qué es lo que señaló la secretaria de Estado? Ella dijo que Janet Vega no instruyó ni avisó las gestiones para establecer un vínculo con el líder y fundador de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul. ¿Se le da certeza a la ciudadanía de que finalmente no hay otro ministro, otro funcionario que haya mantenido contacto con Yaitul? Ella, al ser consultada, dijo Vallejo, refiriéndose a Janet Vega, sostuvo que no prosperó estos diálogos y que lo que hizo, si bien fue de buena fe, finalmente lo que acá gatilla la salida de la exministra es el hecho de no haber avisado y de no haber informado de esta situación. Escuchemos las palabras de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Las gestiones para intentar establecer un vínculo con Héctor Yaitul no fueron instruidas ni fueron avisadas, informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social. Y por lo mismo, la ministra Vega asumió sus responsabilidades políticas en el caso y presentó su renuncia, la cual fue debidamente aceptada. Porque más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión, de conversación, se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas. Bueno, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a no intentar sacar réditos políticos de este hecho. Son los tribunales los que deben trabajar, señaló la secretaria de Estado, y el llamado amplio a todos los sectores es no intentar sacar réditos políticos. Lamentamos, sostuvo Camila Vallejo, que este tipo de información sea filtrada por la prensa porque interviene en un proceso judicial. Durante esta jornada también se le consultó sobre este tema al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Él es del Partido Socialista y ha acompañado al presidente de la República en estos días de gira en la región de Atacama. Sostuvo que es lamentable que ocurran filtraciones que son parte finalmente de una carpeta investigativa, filtraciones a pocos días del plebiscito. Esperamos los correspondientes sumarios. Es lamentable y que, dice él, ha ocurrido otras veces. Ahora estamos en una coyuntura delicada. Que empiecen a salir los expedientes, sostuvo Montes, de una manera irregular es algo
que habla mal del sistema. Escuchemos las palabras del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Mire, es lamentable que esto ocurra y esperamos que haya los correspondientes sumarios, investigaciones para determinar cómo se produce eso. Es lamentable. Esto ha ocurrido otras veces. Ahora está en una coyuntura particularmente delicada y que empiezan a salir los expedientes de una manera irregular desde la Fiscalía, es algo que habla mal del sistema. Bueno, y también se le consultó respecto a este tema también al presidente de la República, Gabriel Boric. No me corresponde atribuirle a nadie en particular, pero sí pido que se investiguen estos hechos, sostuvo entonces el mandatario acá en Freirina. ¿Qué fue lo que también sostuvo el presidente de la República en respecto a este tema? Que, por ejemplo, ha conversado con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien el día de ayer sostuvo que la ministra, ahora exministra Vega, actuó acorde al mandato del presidente de la República. Dijo que siempre, finalmente, él ha escuchado las palabras de la presidenta de este partido y volvió a reiterar, ¿no es cierto?, lo que había indicado en un inicio, que si bien en algún momento se había señalado que era importante sostener diálogos con todos los actores, lo importante era diferenciar quiénes están por el camino de la paz y quiénes no. María José Nivaldo. Claro, quedan tantas. A ver, resumiendo, este gobierno llegó señalando que iba a generar un espacio para un diálogo político en la macrozona sur porque estimaba que solo la persecución de los delitos no era el camino, digamos, para lograr la paz. Algunos entendieron, aparentemente, de que eso incluía invitar o generar, yo me imagino, generar vínculos, o ahora me han enviado un emisario, me imagino que en eso estaban o están, para lograr efectivamente acercamiento con grupos. Se estableció un límite, por lo que dice el presidente Boric, que era el tema de la paz. Por lo tanto, uno puede suponer que en algún momento hubo algún instructivo o alguna declaración al interior del gobierno para dejar fuera de eventuales contactos a quienes no depusieran las armas. Eso es lo que uno dice. No sé si cambio, pero esa definición, yo tengo entendido que no se supo. Siempre quedó la sensación de que se pretendía conversar con todos, o si no, ¿por qué la ministra Isquiasiches pretendió ingresar a Temucuicui, no? Recordemos que en Temucuicui la ministra Isquiasiches pretendió ingresar a una comunidad donde mataron a un policía de la PDI. Uh-huh. Entonces, si la ministra Isquiasiches pretendió ingresar a Temucuicui, donde se cometió un delito, un homicidio, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre intentar establecer un contacto con Héctor Yaitul? Claro, ¿en qué momento fue después de lo de Temucuicui que el presidente bajó una orden, se dio un instructivo, aunque sea verbal, de que de ahora en adelante no se establecía o no se pretendía o no se iba a aspirar a establecer contacto con comunidades que no depusieran la arma? Lo conversábamos también en la mañana, Daniela, que de hecho hubo una ocasión en la que el presidente se le consulta, posterior a la visita de la ministra Isquiasiches a Temucuicui, de efectivamente si es que ellos iban a dialogar con la CAM o con algunas organizaciones que obviamente estuvieran por la resistencia armada, y el presidente siempre decía que ellos no perseguían, frente a las declaraciones de Héctor Yaitul, principalmente decían que ellos no iban a perseguir las opiniones ni las ideas, y por otro lado también nunca dijo explícitamente no vamos a conversar con la CAM, no vamos a conversar con Héctor Yaitul, sino que simplemente decían que iban a dialogar solamente con quienes quisieran la paz. Por ende son declaraciones más bien ambiguas. Y otro punto que también le preguntaron a la ministra Camila Vallejo tú también escuchábamos las declaraciones de ella, fue respecto al posible cambio de gabinete, porque se decía que el cambio de gabinete podía ser posterior al plebiscito. ¿Qué se sabe respecto a esta situación, Daniela? ¿Sería efectivamente esta renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, podría adelantar el eventual cambio de gabinete, o efectivamente no se ha conversado respecto a ese tema? A ver, primero que todo, y contestando lo que también menciona Nivaldo, ¿no es cierto?, en relación a este cambio de postura que podría percibirse desde afuera del gobierno. Claro, hoy día la ministra Camila Vallejo señalaba que se destacaba lo que ella decía, la buena fe de la ministra, porque se deducía que efectivamente acá existía un ánimo por querer dialogar con todos los actores que son parte del conflicto en la región de la Araucanía. Ahora, ¿qué es lo que ella dice? ¿Y por qué acá se da la razón de por qué en este caso se le pide la renuncia o se le acepta la renuncia a la exministra Vega?
que ella no informó de este tipo de conversaciones. Esa es la respuesta que entrega la ministra Camila Vallejo. Y respecto al cambio de gabinete, claro, acá en el gobierno lo que se quiere hacer es cerrar los flancos y es muy probable que la ahora ministra Paula Poblete, que asume como ministra interina, se mantenga hasta después del plebiscito. Pero a la ex ministra Vega no se le reprocha no haber informado solamente, sino haber realizado gestiones sin avisar, digamos, previamente. La pregunta es, ¿ha habido gestiones con aviso y por lo tanto son aceptables? Se le consultó al presidente también. Yo insisto. Se le consultó al presidente también. Claro, es que la pregunta, yo insisto en esta pregunta, si el límite es no dialogar con las personas que no deponen las armas, o el concepto que no están por la paz, ¿no es cierto? Pero es eso, ¿no? Que no quieren deponer las acciones de sabotaje, lucha armada, atentados, etcétera, etcétera. ¿En qué momento esto se hizo? ¿Cuándo se tomó esa decisión? Yo insisto, me imagino que tendrá que ser después de que la ministra Isquiasiches intentó llegar a Temuco-Iccuyo, si no se entiende que haya pretendido entrar a una comunidad en la que mataron a un policía. Si es que esa era la línea, el límite que se haya impuesto previamente el gobierno, tiene que haber sido posteriormente. Claro, no, y destacar también lo que señalaba el día de hoy el presidente Gabriel Boric. Se le preguntaba, bueno, ¿por qué se le pide la renuncia o se le acepta la renuncia a una ministra como Janet Vega y no ha ocurrido, por ejemplo, con otros ministros que han cometido o en donde se ha constatado quizás aspectos que también son graves, como por ejemplo lo ocurrido con, o lo ocurrido con Giorgio Jackson, en donde se constata por parte de Contraloría que ha cometido intervencionismo electoral. Y él dice, bueno, el desempeño de los ministros es algo que hago yo. Gracias, Daniela, estamos en contacto. Buenas tardes.